¿Ya lo tenemos? Hechos 13. Santo. Y dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ¿qué más? Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fíjense cómo aparece primero Bernabé y en última línea Saulo. Pero aparece un grupo de profetas y maestros. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos, ¿a quién? En la Biblia usted no va a encontrar el concepto de que Dios nos ministra a nosotros. En la Biblia se encuentra el concepto de que nosotros ministramos al Señor. La excepción es Jesús, que vino como siervo a ministrar. Pero no va a encontrar ese concepto, que Dios nos ministre. Aquí nosotros ministramos al Señor. Y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ¿qué? ¿Y qué más? Orado, ¿y qué más? Les impusieron las manos y los despidieron. Señor, danos la riqueza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos y hermanas. Lucas es el historiador conceptual, teológico, con énfasis en la persona y en la obra del Espíritu Santo. Tiene dos documentos. En la primera, el énfasis es lo que Jesús hizo, comenzó a hacer y a enseñar, el Evangelio, enfatizando la persona de Jesús como Señor y Salvador. Se dirige su documento a un eminente personaje que se llama Teófilo, al cual Lucas le dirige y le dedica su primer documento y también el segundo. Pero el primer documento termina con la delegación del Señor de la Gran Comisión. Y Lucas para esto hizo una investigación exhaustiva de la historia de Jesús, comunicada por los que la vivieron, es decir, los apóstoles y los que experimentaron los milagros de primera mano. Los testimonios que Lucas recogió inspiraron mucho a Teófilo, y Teófilo la hizo de mecenas y le encargó que le siguiera contando. Tenía más hambre y sabía de la necesidad que había de dejar un legado histórico consignado por escrito de un historiador del calibre que había demostrado ser Lucas. Y entonces le financia el segundo proyecto, que es el libro de los Hechos, para lo cual Lucas también se va a hacer un análisis y una investigación exhaustiva, documentaria, y también de primera mano tiene contacto con los apóstoles, con la iglesia de Jerusalén, y va siguiendo la vena esa de la que ahora está concentrada y enfocada en la obra de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo. Es decir, en Lucas termina diciendo que Jesús delega a la iglesia la gran comisión y les da la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Y luego en el libro de los Hechos ya habla del cumplimiento de la promesa del Señor y la conecta directamente con la profecía de Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Lucas es el hombre, el teólogo del Espíritu. No hay nadie, ni siquiera el apóstol Pablo, que hable tanto del Espíritu como Lucas. Y Lucas es el teólogo de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. En el primero, Lucas sigue la línea de la profecía de Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado.
Y Lucas le pone fecha y lugar cuando dice que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, su tierra, leyó el rollo del libro y entonces dice que Jesús dijo a la gente que estaba allí: esta palabra, esta profecía hoy se está cumpliendo ante vuestros ojos. Pero en el libro de los Hechos sigue la línea profética de Joel y también le pone fecha, lugar y hora. En el día de Pentecostés, a las 9 de la mañana, en la ciudad de Jerusalén, cuando toda la iglesia estaba unánime junta allí, y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando la gente pregunta qué es esto, Lucas pone en la boca de Pedro estas palabras: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces Lucas sigue la vena del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu, para hablar de que la misión fluye en los entornos de las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Es importante la planeación, es importante la organización, la dirección, el control, las finanzas, es importante la plantación de iglesias, los recursos, pero para Lucas es determinante el mover del Espíritu Santo en la iglesia para que fluyan las misiones como deben fluir. Y por eso Lucas ubica en esa vena profética de Joel los entornos de gloria. Y hay un personaje que Lucas escoge como el nexo, el puente entre esa línea profética de Joel, cómo pasa de la iglesia apostólica de Jerusalén y de los apóstoles que Jesús delegó, y cómo pasa después a la persona del apóstol Pablo, que es la línea que Lucas va siguiendo. Y Lucas escoge a Bernabé. A Lucas le impacta mucho la persona de Bernabé. Y siempre que va a hablar de Bernabé, Lucas lo pinta, lo dibuja como una persona en la cual se van desarrollando entornos de gloria donde quiera que Bernabé está presente. Y para Lucas es importante decirnos que nosotros necesitamos, y yo creo que lo que más urge entre nosotros para que fluya la misión como debe fluir, es que se levanten los conformadores de entornos de gloria en el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y que estos entornos de gloria sean intencionalmente provocados por nosotros, desde la directiva general del concilio. Aparte de ser líderes, aparte de ser ejecutivos en el concilio y en el distrito y en el Departamento Nacional de Misiones y en los departamentos de los distritos y los misioneros y los pastores, aparte de ser líderes y ejecutivos, antes que eso, tenemos que ser personas que buscan la llenura del Espíritu Santo y fluyen en ella y que anhelan un avivamiento y un mover del poder de Dios para que la misión fluya como debe fluir. Lucas nos pinta en primer lugar la trayectoria de Bernabé, el formador de los entornos de gloria. Aparece en Hechos 4, 36 y 37, Bernabé en la narrativa. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Bernabé. Paraclesis, hijo de la paraclesis, hijo de la consolación, hijo de la exhortación, hijo de la profecía también pudiera ser. Dice que era levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, lógicamente aparte de la casa donde vivía, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La persona de Bernabé nos presenta Lucas. Su nombre personal era José. Bernabé es un apodo que le pusieron los apóstoles, un sobrenombre que describía
sus características, su carácter, sus actitudes, sus participaciones. Se le llama Bernabé porque era el hijo de la consolación, el hijo de la profecía. Se habla de una persona que parece que al describirlo se le señala con el don de exhortación. Una persona rica en palabras, de sabiduría, de consuelo, de aliento, de confirmación. Eso significa ser hijo de la consolación. Donde quiera que Bernabé llegaba y aparecía y actuaba, la gente era consolada, bendecida, confirmada y era exhortada por él. Bernabé se integra a la iglesia en un tiempo muy próximo al Pentecostés. Es educado bajo la influencia ministerial de los 12, especialmente de Pedro, de Jacobo y de Juan, que eran los líderes más sobresalientes de la iglesia. Participa de ese ambiente en que hay un entorno glorioso ahí por la soberanía de Cristo manifestada en los apóstoles y el poder del Espíritu Santo fluyendo y la teología nutriendo el corazón y el alma de los creyentes. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y también en las oraciones. Bernabé crece en su fe y es nutrido en una congregación que tiene comunión, que tiene buena palabra, que tiene buena participación de los sacramentos y tiene también una vida y una dinámica saludable de oración. Bernabé crece en la fe en un ambiente lleno de manifestaciones sobrenaturales. Él veía los milagros, porque dice Lucas que muchas señales y milagros eran hechos por manos de los apóstoles. Y allí estaba Bernabé, era un levita, tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía un estatus en Israel como descendiente de la tribu de Leví, de la tribu escogida para funciones sacerdotales y litúrgicos. Pero ahora Bernabé estaba aprendiendo de los 12 a los cuales el Señor enseñó y estaba observando cómo se manejaba la obra de Dios, cómo funcionaba la iglesia en el nuevo pacto, cómo Dios se manifestaba entre ellos, y eso fue alimentando el corazón, el alma, el espíritu de José, y él veía el poder de Dios en manera sobrenatural todos los días. Cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, callado, tranquilo. Él ve cuando surgen los problemas, como la murmuración aquella, y ve cómo el Espíritu Santo dirige a la iglesia para seleccionar a los diáconos, a los 7, y cómo se levanta gente como Esteban, lleno del Espíritu Santo, que en medio de la persecución y que cuando está siendo apedreado, lapidado con todo el odio y el rencor de los judíos de aquella sinagoga de los libertos, está al mismo tiempo en un entorno de gloria contemplando una visión de Jesús de Nazaret sentado a la diestra de Dios, y Esteban tiene la capacidad en ese entorno de gloria de decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque él empieza a describir que está viendo la gloria de Dios y a Jesús sentado allí alrededor, a la diestra. Bernabé ve la gloria de Dios también en el liderazgo de Santiago, de Juan, de Pedro, milagros, sanidades, maravillas. Y aparece de continuo en participaciones importantes, solucionando problemas, ayudando al liderazgo, trayéndoles aliento específico. Por eso era el hijo de la profecía, el hijo de la consolación, el hombre que donde quiera que aparecía y participaba, había algo de Dios para la gente. Se le describe como un hombre bueno, un hombre lleno de nobleza y bondad, un carácter especial, una actitud maravillosa, de esas que queremos ver en todos los líderes, que queremos ver en todos los pastores, que queremos ver en todos los ministros, que la gente quiere ver en nosotros. Bernabé nace en Chipre. Es importante para Lucas decir que nació en Chipre, porque los que evangelizaron a los no judíos eran gente de Chipre. Su posición económica pues era cómoda y se convirtió
en una persona que aportó para una necesidad en la iglesia apostólica. Lucas señala algunos valores importantes de Bernabé que podemos destacar. Por ejemplo, dice Lucas que era un hombre generoso. Tenía una heredad, la vendió y puso el precio a los pies de los apóstoles. Sobresale inicialmente por su generosidad. Sintió la necesidad de los hermanos pobres de Jerusalén, quería apoyar el avance del ministerio de la iglesia apostólica, se deshizo de una heredad que tenía y entregó el dinero completo y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas 4, 34 y 35 dice que eso lo hacía mucha gente. Así le hacía la gente que llegaba, pero si Lucas describe a Bernabé y lo pone por nombre y a los demás no, quiere decir que la ofrenda que dio Bernabé era algo cuantioso, algo superlativo en relación con los demás, y sobre todo porque en el capítulo 5 lo contrasta con la ofrenda mediocre que dieron Ananías y Zafira. Era un hombre generoso. También era un hombre integrador. Dice que cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, Hechos 9:26, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y como resultado de la intervención de José o de Bernabé, dice que Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Era un hombre integrador, Bernabé. Y para Saulo vino a ser el primer mentor que tuvo en la iglesia, el primer asesor, el hermano mayor. El Saulo recién convertido llega allí y la gente no cree en él. Había aprobado la muerte de Esteban, llevaba cartas a Damasco para destruir, aprisionar, matar creyentes. Era el enemigo acérrimo de los creyentes que seguían el camino del Señor. Y de repente, sin que ellos sepan nada, él llega y dice que el Señor se le apareció en el camino y que ahora también él ya es hijo de Dios, es creyente y quiere hacerse miembro de la iglesia. ¿Quién de ustedes lo recibiría como miembro? Entonces nadie se quería juntar con Saulo y los apóstoles le sacaban la vuelta y todos le hacían el feo, eran reticentes con él. Pero ahí estaba Bernabé. Y cuando llega Bernabé le dice: hermano Saulo, cuéntame tu testimonio. Mira, vi al Señor, vi esto. No te preocupes, yo voy a hablar con los apóstoles, ellos te van a dar chance. Era integrador. Para los apóstoles, para la iglesia, si Pablo se iba era mejor. Para Bernabé nadie debía perderse. En el reino de Dios se trata de ganar, ganar y ganar en el nombre del Señor. Y el conformador de entorno se manifiesta por su actitud noble y colaboradora. Lo trae, lo toma, lo presenta a los apóstoles, cuenta el testimonio de él y dice: lo oí predicar en Damasco, o en Damasco hablan muy bien de su predicación. Y después de la intervención de Bernabé, Lucas dice: salía y entraba, o entraba y salía entre ellos. Aceptaron a Saulo no por Saulo mismo, aceptaron a Saulo por la intervención de Bernabé. Detona el ministerio de Saulo allí por la persona de Bernabé. Pero también, de acuerdo al testimonio de Lucas, Bernabé era un hombre confiable. Dice en el capítulo 11: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de la tierra de Bernabé, y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó las noticias de estas cosas
a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice el texto bíblico en el 19 al 22, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Era el hombre de confianza. Para este momento Bernabé parece que ya está formando parte del círculo de consejo de la iglesia apostólica. Y ahora necesitan un fedatario, un supervisor, que vaya a Antioquía, analice la cuestión, porque se está hablando de una iglesia mixta, impensable para los judíos de ese momento. Necesitan a alguien que sea sumamente confiable para la iglesia apostólica, que lleve la delegación de autoridad de la iglesia para que supervise y establezca el orden necesario, saque a los que haya que sacar, cuide lo que haya que cuidar. Y cuando piensan en alguien así, que sea firme, ordenado, confiable, ellos piensan en Bernabé y lo mandan a Antioquía. Ese líder que se requiere, ese líder de equilibrio entre la nobleza y la firmeza. A veces en el liderazgo somos demasiado nobles y la gente se nos monta y nos lleva donde quiere. A veces somos demasiado estrictos y nos le montamos a la gente y la llevamos donde queremos nosotros. El modelo que Lucas nos presenta ahora con Bernabé es equilibrio entre la nobleza y la firmeza. Hay que ser firmes, hay que buscar el orden, pero nunca hay que perder la conciencia de que somos siervos del Dios que es bueno, es amable y es maravilloso con su pueblo. Y por muy alto que pisemos estrados, siempre debemos ser nobles y buenos con la gente. Se requiere un líder que haga conexión con la gente que va, pero también con los evangelizadores de Chipre y de Cirene. Y Bernabé entonces es el primer enviado. Es el primer apóstol del Nuevo Testamento de la iglesia. Primer apóstol de la iglesia. Otros son apóstoles del Señor. Bernabé es el apóstol de la iglesia. Ellos lo apostolaron, ellos lo enviaron allí. Y va como apóstol a Antioquía. Pero también Lucas nos habla de la espiritualidad de Bernabé. Nos da algunas pinceladas que dejan ver que Bernabé era un líder espiritual. Dice el texto bíblico, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice el texto, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y entonces el texto nos habla de la espiritualidad de Bernabé. Era varón bueno, tenía fruto del Espíritu Santo. Pero también era varón lleno del Espíritu Santo, tenía poder del Espíritu Santo y dirección del Espíritu. Y era varón lleno de fe, tenía discernimiento y percepción de las cosas del Espíritu. No veía lo que veían todos, veía lo que veía el Señor. Bernabé veía desde la perspectiva de Dios. Cuando llegó, lo que para todos hubiera sido un problema, para Bernabé, él veía la gracia de Dios. Dice, llegó y vio la gracia de Dios en los judíos y en los gentiles. Bernabé sentía de acuerdo al corazón de Dios, que es muy importante. El misionero y la gente que envía, tenemos que ver desde la perspectiva de Dios y tenemos que sentir según el corazón de Dios. Cuando él vio la obra, dice, se regocijó. Otro se hubiera escandalizado, pero Bernabé se regocijó cuando vio la obra de Dios. Bernabé hablaba desde la palabra de Dios, dice, exhortó a todos a la fidelidad y a la perseverancia para que fueran fieles al Señor. Pero aparte, Bernabé era seguido por un mover de Dios en su vida, era seguido por avivamiento. Desde aquí dice el texto, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, había gente que se había convertido por los evangelizadores de Chipre y de Cirene. Pero ahora en el contexto del liderazgo de Bernabé, una gran multitud es agregada al Señor.
Luego ya nos ubica el evangelista Lucas en la capacidad de Bernabé para formar equipos ministeriales adecuados para los entornos de gloria. Y estamos en el texto del capítulo 11 de los Hechos. Bernabé es un integrador, es un hombre del Espíritu, es un hombre que quiere un entorno de gloria en la congregación que ahora él está liderando en su apostolado. Y él ve muchas conversiones, pero lógicamente en Antioquía ve escasa doctrina. Y en ese momento se acuerda de Saulo, que se había regresado a Tarso por la persecución de los judíos. Y Bernabé intencionalmente integra a Saulo en el equipo magisterial que va a enseñar a la iglesia de Antioquía. Dicen los versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora Bernabé está integrando un equipo para formar un entorno de gloria en el lugar, pero a la vez el Espíritu Santo a través de Bernabé va a enseñar a Saulo a formar entornos de gloria para la misión. Y Saulo ahora va a enseñar a la gente, pero va a aprender de Bernabé. El líder es Bernabé. Y cuando nosotros estamos en el asunto de los entornos de gloria, Dios nos suple todo lo necesario para que eso se forme. Dice 11:27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En el caso de Saulo fue una integración intencional. En el caso de los profetas de Jerusalén fue una integración providencial. Y cuando estos llegan allí, Bernabé también los integra en el ministerio para fortalecer la vida espiritual de la iglesia. Por eso ahora Lucas en el capítulo 13 consigna allí en qué consistía el equipo ministerial de Antioquía. Y dice Lucas que había en Antioquía entonces profetas y maestros. Y sobresalen algunas personas ahí. En primer lugar, Lucas pone entre los profetas, lógicamente está poniendo allí a Bernabé. Y luego pone a Simón, conocido como Niger. Y luego pone a Lucio de Cirene, uno de los que habían comenzado seguramente la obra. Pone a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y al último en la lista coloca a Saulo. Para este momento, la iglesia de Antioquía, que fue fundada por los laicos que iban huyendo de Jerusalén, pero que se va a convertir en la iglesia principal enviadora de apóstoles, de ministros, de misioneros, a fundar iglesias a todo el mundo. Es una iglesia que exhibe un entorno de gloria donde hay una unción especial que se manifiesta en evangelismo, en magisterio de la palabra y también en palabra y en expresión profética. Es decir, una combinación de los tres elementos que le dan a la iglesia un entorno de gloria. Cuando la iglesia habla la palabra al mundo, cuando hay palabra de Dios en la iglesia y cuando hay enseñanza de la palabra, educación en la iglesia, conformamos entornos de gloria maravillosos donde la misión se va a mover. Y finalmente, el liderazgo de Bernabé se manifiesta como un conformador de entornos de gloria que propician el nacimiento y el avance de la misión intencional. Dice el texto bíblico, ministrando estos al Señor. ¿Y qué más estaban haciendo? Ayunando. Disciplina espiritual. Y cuando ellos estaban ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, se manifestó la palabra del Espíritu de Dios, el rector de la obra misionera. Y el Espíritu Santo escogió
para iniciar la obra misionera. Los primeros misioneros intencionales de la iglesia es gente escogida por el Espíritu Santo y es el conformador de los entornos de gloria, y su aprendiz, en este caso su discípulo, su ayudador, su principal colaborador, se llama Saulo de Tarso, que luego va a ser también un gran conformador de entornos de gloria. Y dice el texto bíblico que entonces les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué necesitamos para ser conformadores de entornos de gloria? ¿Cuántos quieren entornos de gloria en su casa? En su iglesia. ¿Cuántos quieren entornos de gloria? En su distrito, en el concilio, un avivamiento, un mover de Dios profético, palabra profética de Dios, que se levanten los profetas de Dios, que salgan los apóstoles del Señor. La gente dice que ya no hay apóstoles ni profetas. Bueno, en el sentido inspiracional y autoritario no los hay, pero en el sentido del magisterio, de la obra, de la palabra, del ministerio, sigue habiendo profetas en la iglesia, gente que tiene capacidad de confirmar a la gente, y en ese sentido necesitamos que se levanten los conformadores de entornos de gloria. Liderazgo lleno del Espíritu Santo, fruto y dones. Es importante que el misionero donde va aprenda a formar entornos de gloria. A veces no se permite evangelizar donde tú estás. A veces hay mucha oposición en el ambiente. El diablo forma entornos de oposición, de adversidad, de opresión sobre las personas y las familias de los misioneros. Y a veces sienten ansiedad, a veces sienten estrés, lucha terrible. Pero si son conformadores de entornos de gloria, ellos van a estar ministrando al Señor, van a estar ayunando, van a estar orando, van a querer oír la voz del Espíritu Santo y van a conformar entornos preciosos y precisos donde el Señor los va a fortalecer, los va a ayudar, los va a bendecir y les va a llevar los equipos y los recursos que necesitan para cumplir la obra del Señor sin que puedan tener estorbo del diablo que los pueda destruir. Va a haber lucha y va a haber oposición, pero ustedes van a tener la victoria porque el Espíritu Santo va a dirigir el ministerio allí en ese entorno de gloria. Hay que también manejar liderazgo estratégico en la integración según la necesidad de la gente. ¿Qué se necesita en el campo? Hay que orar por lo que se necesita en el campo. ¿Qué tipo de ministerio se necesita en los lugares donde hace falta que llegue el evangelio? ¿Qué tipo de perfiles de misioneros necesitamos que Dios levante? En Antioquía había evangelizadores, había gente que trabajaba en la iglesia, había gente servicial. Pero Bernabé empieza a detectar las necesidades y dice: aquí necesitamos un maestro de la palabra, aquí necesitamos un teólogo de Dios. Y Bernabé dice: Saulo es el bueno, y va por él y lo trae y lo integra a su equipo. Y luego Bernabé está orando que Dios le dé lo necesario. Y entonces vienen unos profetas providenciales de parte de Dios desde Jerusalén. Y se manifiesta la palabra profética. Y ahora tenemos una iglesia que no solamente tiene evangelismo, crecimiento espiritual, crecimiento de número. Ahora tenemos una iglesia que tiene palabra, educación, evangelismo, palabra profética, dones fluyendo en todo lo que da. Y ahí se integra un ministerio poderosísimo. Necesitamos un liderazgo que oiga al Espíritu Santo. Si eres líder, prepárate todo lo que puedas. Si eres misionero, estudia todo lo que puedas. Lee todo lo que puedas. Haz una licenciatura, saca una maestría, si puedes un doctorado, hazte ejecutivo de alto perfil. Prospera todo lo que puedas. Haz todo lo que académicamente puedas hacer. Pero siempre tienes que saber que el rector de la obra es el Espíritu Santo de Dios y a Él hay que oírlo. Y Bernabé era un líder que decía: a ver, todos vamos a ministrar al Señor. Sepárense un tiempo de sus ocupaciones y nos vamos a retirar a ministrar al Señor. Estamos ministrando a la gente. No siempre hay que ir a pedir ofrenda misionera. No siempre hay que ir a ministrar la palabra. No, a veces tienes que aprender a separarte, auséntate.
A veces vas a lograr más en ayuno y oración que andar incansablemente sacrificando tu tiempo, tu esfuerzo, tu víscera, tu riñón allí. A veces sepárate un tiempo para ministrar al Señor. Va a permitir que la dirección del Espíritu Santo venga precisa y preciosa para tu vida. Y dice Bernabé, a ver todos los líderes, vénganse, vamos a ministrar al Señor. Y ahí tenemos al gran maestro Saulo, ahora hincado de rodillas, en ayuno, dándole la gloria a Dios, hablando en lenguas. Y ahí tenemos al gran Lucio de Cirene y a Manaén, el que se crió junto con Herodes el tetrarca, seguramente con de repente actitudes así medio fresas, y ahora lo tenemos hincado y postrado, ministrando y ayunando, para decirle al Señor, mi ministerio es muy importante, pero tú eres más importante que mi ministerio. Mi misión es sumamente importante, pero tú eres más importante que la misión. Bíblicamente, el primer lugar no es la misión ni el evangelismo. Bíblicamente, el primer lugar es la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios, sentimos para la gloria de Dios. Y Bernabé les dice, vamos a buscar que el Espíritu Santo nos hable y nos dirija. Y los pone a ayunar y a orar. Y cuando ellos están ayunando y orando, están diciendo, Señor, háblanos. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y lo que menos esperan ellos es que el Espíritu Santo diga, Bernabé y Saulo, es hora de que ustedes se vayan a otro lugar. Necesitamos oír al Espíritu Santo. Misioneros, necesitamos oír al Espíritu Santo. Hay que entrar en la frecuencia del Espíritu Santo. Hay que sintonizar la mente, el cerebro, el corazón en alineación completa con la persona del Espíritu Santo. Hay que buscarlo a Él, y cuando hable hay que oír al Espíritu Santo de Dios. Cuando se reúnen estos factores esenciales de las disciplinas espirituales, tenemos ahora un entorno glorioso allí en Antioquía. Dice que había profetas y maestros. Quiere decir que había profecía y enseñanza. Dice que ministraban al Señor. Quiere decir que había adoración y retiro y consagración, y había un tiempo especial para Dios recurrente en la iglesia. Dice que ayunaban. ¿Cuántos creen en el ayuno todavía? ¿Creen en el ayuno todavía? Amén, hay que ayunar. Dice que dijo el Espíritu Santo, quiere decir que había ejercicio de dones espirituales allí. Y dice que habiendo orado, quiere decir que era una iglesia de oración. Y dice que les impusieron las manos, quiere decir que había imposición de manos allí sobre los creyentes. En los entornos de gloria se creó un ambiente para la manifestación del Espíritu Santo, pero también para la obediencia al Espíritu Santo. Y de ahí salen Bernabé y Saulo, y los dos son formadores de entornos de gloria. Donde quiera que Saulo va, sabe provocar entornos de gloria. Dice Lucas que estaba Pablo con lo que aprendió en Antioquía buscando la dirección del Señor, y él quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio en Asia. Oye al Espíritu Santo. Quería ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero era ahora un conformador de equipos y de entornos de gloria. Y dice la Biblia que llevaba a Silas ahora, que Silas era profeta del Señor y delegado de la iglesia apostólica. Y llevaba, según el texto, también a Timoteo, que era un discípulo. Y Lucas, porque habla allí en primera persona del plural, quiere decir, Lucas dice fuimos, hicimos, quiere decir que Lucas ahí también iba, un escritor inspirado. Era un entorno de gloria, un equipo de gloria que llevaba entornos de gloria donde sea, y donde ellos iba viendo manifestaciones del Espíritu Santo. Reprenden un espíritu de adivinación, los maltratan, los meten en la cárcel, y en la cárcel están rodeados de criminales, lo meten al cepo,
al lugar de más adentro, los atan en el cepo. Y ellos están allí en un entorno hostil, con gente hostil, rodeado de criminales, con un decreto de prisión y de que los tenían que vigilar como si fueran de esos criminales en extremo. Pero ellos ahí saben formar entornos de gloria. Lucas y Timoteo no los agarraron, pero ellos seguramente se fueron por atrás y alcanzaron a ir cuando dice Lucas, y como a eso de la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a entonar himnos y a alabar a Dios. Y entonces ese lugar tembló y se sacudieron los cimientos de la cárcel y cayeron las cadenas y se abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque era gente que donde quiera que iba, pasara lo que pasara, provocaba entornos de gloria. Si provocamos entornos de gloria, la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, intencionalmente, que tengamos hambre de Dios, que seamos adictos a la persona del Espíritu Santo y a la educación y a la palabra de Dios y a la misión, adictos a Dios, adictos al Espíritu Santo, ansiosos desde la iglesia local, los pastores, los líderes de distrito y los nacionales y la directiva general y los misioneros, todos provocando entornos donde Dios reciba la honra y la gloria y donde el Espíritu Santo se apodere de los lugares. La misión va a fluir. Cuando hay entornos de gloria, Dios habla, Dios dirige, Dios provee, vienen recursos, salen misioneros. ¿Por qué no hacemos hoy una oración esta tarde? Y le decimos al Señor, Señor, necesitamos recursos, necesitamos todo, pero lo que más necesitamos es oír al Espíritu Santo y queremos oírlo hoy. Hoy, antes de irte a tu casa, vamos a hacer un altar y hoy vamos a provocar aquí un entorno de gloria, donde todos nosotros separemos un tiempo y vengamos al altar y ministremos al Señor y lo adoremos y le demos la honra y la gloria que Él necesita, y oremos, impongamos manos y seamos bendecidos, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, y cuando hable lo vamos a oír y lo vamos a obedecer. ¿Cuántos quieren un mover de Dios de este modo? Entornos de gloria. Ya desde ahí empieza a formar el entorno de gloria y vente en el pasillo adorando al Señor. Vente, no te quedes en tu lugar, vente. Ya vente adorando, ya vente adorando. Yo sé que tienes necesidades, misionero. Sé que tienes problemas en tu casa. Sé que tienes luchas en tu familia. Tú que viniste y que eres un apoyador de la obra. Pero ahora lo más importante para ti es oír al Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tus manos ahora? Primero vamos a ministrar al Señor. Primero ministramos al Señor y adoramos. A ver, tu mejor alabanza a Dios. Dile a Dios que lo necesitas. Dile que te urge.